Hola, somos Santi y Meli de la Fábrica de Plantas, el vivero cultural de las Sierras Chicas. Y esto es Somos Vínculo, un podcast de No Me Grites, sobre el misterioso mundo de las plantas. Bueno, también continuando con la charla y también para hablar un poquito más del fuego, que por ahí hablamos mucho del monte. Bueno, yo tuve este año cuando arrancó el incendio allá en la zona de Calamuchita, en Intillaco y Potrero de Garay, que se quemó feo. Justo nuestra familia tiene un campito por allá y fuimos con mi primo a ayudar, a ver cómo estaba la cosa y ver en qué se podía ayudar, lo cual los brigadistas nos dijeron lleven agua y frutas y galletas, que está bueno saberlo por ahí si uno quiere colaborar con las brigadas que están apagando el fuego. Esos son los insumos básicos que nos pasaron, de decir, che, bueno, lo que hace falta es agua, fruta y galletas para la gente que se queda velando el fuego, el que se queda en las guardias y la gente que está ahí de una. Y bueno, nos llamó mucho la atención yendo para allá también pensar esto de cómo la intervención de las plantas, de cómo el hombre llega con las plantas también al paisaje al cual llega, y toda la incorporación de pinos que hemos hecho allá y muchas parquizaciones también de los años 40, 50, 60 que tratan de copiar mucho un paisaje europeo, entonces les gusta mucho el roble, también se puso mucho el eucalipto por la madera, para explotarlo. Y cómo estos árboles, bueno, arden de otra manera, generan otros tipos de fuego. Los pinares, la resina del pino es increíblemente, entonces este fuego de 8 metros donde no hay nada para hacer, si el viento viene para el lado que no tiene que venir, no tiene otra que correr, por más camión de bomberos, por más colectivos, por más avionetas. También ver cómo es el seguimiento de este recorrido que muchos ya venimos dándonos cuenta de cómo es todo el proceso del fuego, ¿no? De que se prende el fuego, el monte se quema, intentan cambiar la categoría de ese monte, de que ya no es un monte nativo, entonces ya no es zona roja, como dice la ley. Entonces tratan de poder edificar en esos espacios donde antes no se podía por el monte. Y bueno, cómo se van apropiando de lugares que la ley no permite que eso suceda. Y cómo usan de pantalla para poder quemar el monte, como la publicidad antifuego. Esta publicidad de tengan cuidado de no tirar el cigarrillo, tengan cuidado con el asadito del rally. Nos queda como el inconsciente, de alguna manera todos nosotros somos los responsables de estos incendios, cuando evidentemente sabemos que no es así, sino que son incendios intencionales, ¿no? Intencionales por las grandes corporaciones que luego quieren utilizar esos terrenos para construir y para hacer autovías y para... También como echando la culpa al clima, ¿no? O que se nos va metiendo al inconsciente, bueno, es la época del fuego, como si fuese la época de la nieve. Entonces, claro, otra vez estamos ante una propaganda como engañosa, otra vez, igual que la de los ecobarrios que hablamos en el podcast anterior. Hablando un poquito, vos mencionaste las brigadas, Santi. Yo estoy también en una brigada ahí de sierras chicas también, que está en conformación. Es la de Cerro Azul, que se llama Camchira, pero como está esta, hay varias, casi en todas las localidades de las sierras chicas hay brigadas, que somos básicamente vecinos autoconvocados, que están queriendo tener un lugar para poder apagar ese fuego. ¿Por qué? Porque se incendia, vemos fuego desde nuestras casas, nos acercamos ahí y vemos el operativo y la verdad que se te para el pecho. Vos no podés creer que muchas veces, primero, no te dejan acceder, o sea, vos, Bomberos hace un muy buen trabajo, digamos, un trabajo magnífico, realmente están muchas horas ahí laburando, pero la bajada de línea también que tienen los bomberos es otra. Ellos básicamente te cuidan los bienes de las personas, digamos, los bienes materiales de las personas, las vidas de las personas, ¿no? Como que lo primero es eso, las vidas, luego los bienes materiales. Y el monte es el monte, que se queme, digamos, pero no desde una mala intención, sino que ellos van a por la vida del humano, ¿no? También.
Y entendemos las brigadas forestales, estas que están en conformación y algunas que ya están formadas, como un trabajo de a dos, ¿no? Las brigadas no les importa, digamos, o sea, no es que no les importe, sino que el objetivo es que el daño sea el menor posible, pero para todos los bienes comunes de todos, que es el monte, que son la flora, la fauna, ¿no? 1 metro quemado es tristísimo para nosotros. Entonces desde ahí es donde nos conformamos y recién ahora estamos teniendo alguna bajada de capacitación para ser reconocidos. Reconocido básicamente es que bomberos te convoque y te llame también para estar ahí, porque si no vas y no te dejan entrar, porque no pueden. Claro, porque también necesitas una formación, exacto, ¿no? Que tendría que brindar bomberos, digamos. Pero son bastante complejas, digamos, que estén. Contaban ahí, en Intillaco, que también decían eso, que el ir a acudir a ayudar a apagar el incendio por ahí no es para valientes, sino para gente que esté formada, que por mucha supuesto. gente también se acerca. Sí, o sea, la tarea de las brigadas que se pretenden conformar es estar capacitadas, es estar equipada con un equipamiento personal de protección, porque si no es peor, no vas a ayudar, ¿me entendés? Pero asimismo es difícil. En el fuego que mencionamos en el podcast anterior, que también fue más o menos en la misma época, después fue lo de Intillaco que vos nombrás, Santi, pero antes, que fue ahí en la zona de Candonga, no convocaron a las brigadas directamente. Nosotros asistimos como vecinos, en realidad autoconvocados, y tenemos una buena articulación con la gente de bomberos porque hay un vínculo, digamos, nos conocemos, o sea, claro. Somos vecinos, conocidos, entonces nos dejan trabajar porque saben más o menos la capacitación. Sí, una de las cuestiones ahí en Intillaco también era como la unión, claro, ¿no? La unión que genera cuando hay un peligro intenso cerca de la comunidad. Sí. Cómo eso genera unión y decir, vamos, y siempre siguiendo las indicaciones de los bomberos, del que sabe, del manejo que están haciendo. Lo que hizo la provincia de Córdoba, digamos, cuando empezó el año pasado, ahí es cuando sobre todo se iniciaron. Ya había brigadas que ya venían trabajando, pero la mayoría de las que están acá en Sierras Chicas nos conformamos más ahí desde el último fuego en el agosto pasado del 2020. Y debido a todos esos revuelos de gente y de vecinos que estaban queriendo estar ahí en esa zona, la provincia de Córdoba larga esta suerte de brigadistas que son los de TAC, con todo el equipamiento, con todas las camionetas, con toda la bajada económica ahí metida. Básicamente son los responsables de que se haya reiniciado el fuego el 14 de agosto, porque quedaron ellos en guardias de ceniza y no tenían las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Había varios que realmente no sabían cómo no tenían la formación adecuada. Sí, eso fue evidente y no sé. Y otra pregunta que también surge al hablar de esto, o sea, que me parece que está buena que nos hagamos, que es qué pasa después de que ya hubo fuego. O sea, ¿cuál es la mejor manera? Porque hay un montón, ¿no? Un montón de visiones, un montón de opiniones al respecto. Y el mismo gobierno dice que hace ciertas cosas. Digo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Después del fuego? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces puede el ecosistema tolerar también un fuego, ¿no? ¿Y cuál es la mejor manera de cuidarlo? También sabemos que, el fuego es un evento natural. En la zona de Sierras Chicas, por ejemplo, en la zona de La Granja, río arriba, hay un monte nativo recuperado de incendios del año 2008. Wow. Y vos ves, por ejemplo, la inteligencia que tiene esa tierra, porque se regenera de un modo fabuloso, se potencia. Entonces, lo que nosotros opinamos desde nuestra asamblea y muchos compañeros que tienen una mirada parecida es que la tierra afectada por incendio no debiera usarse para nada, ni siquiera para intervenir para reforestar. Entonces solo hay que esperar a que la naturaleza haga su trabajo.
volvemos al tiempo, a eso del tiempo que hablamos en el podcast anterior, de respetar los tiempos de la naturaleza. Sí, contemplar la belleza de ese bosque que tiene toda la capacidad de volver en su tiempo a regenerarse. Volver, y con gran parte de su diversidad también, ¿no? Porque vos ves de la ladera de un cerro a la que está enfrente, la diferencia en años que tiene el monte, pero vos ves replicado igual, con las mismas especies, el monte del otro lado donde se quemó. Entonces es también un espectáculo observarlo, y para eso estamos en la sierra. Y no sé, por ahí ponele, allá hay un loteo viejo de los años 80 que se llama Corral Quemado, arriba de la granja, y llamativamente, supuestamente hay vecinos ahí que son conscientes de lo que implica el cuidado del monte. Entonces ellos propusieron, se adelantaron y presentaron al municipio una propuesta de código de edificación para cuidar el monte nativo. Y llamativamente lo que proponían era que cada vecino debía conservar solamente el 30% de la superficie de su lote como monte nativo, y que por eso se le iban a devolver impuestos. Digo, bueno, esa gente que vive ahí vive en zona roja, en monte nativo, y está observando este fenómeno de la naturaleza, de la capacidad de recuperación y todo. Pero falta un clic ahí, como que cambie, ¿no? Eso pareciera ser un fueguito de conciencia que se debiera encender en algunas cabezas. Sí, yo pensaba exactamente igual con las respuestas que da la provincia y cuán efectivas son, y si son las que necesitamos, ¿no? En de esta nueva brigada antifuego con equipo y todo, pero la gente no está formada. No formar a los brigadistas, gente que sí tiene la intención y la voluntad de participar y de ayudar, y no brindar un espacio donde bomberos digan, por supuesto, acá está la formación de Sal Si Puede, la formación de Agua de Oro, el que se quiere acercar para poder saber qué hacer ante un incendio, qué lugar ocupar, cómo ayudar, cómo es el menor impacto. Y muchas veces eso, nos falta todavía una conciencia y que sea más práctico, más real, que esté más en armonía con lo que está sucediendo, y que no sea de vuelta una publicidad engañosa, que sea el deseo de estamos protegiendo el bosque pero solo el 30%, y cuando estás viviendo en un lugar súper de monte nativo. Entonces, cómo nos falta por ahí alinear esas cosas, ¿no? Entre las propuestas, porque de repente provincia dice, no, es que reforestamos acá, sacamos una brigada, claro, hicimos la ley del fuego, pero nada se cumple como es, ni en tiempo y forma, ni tampoco representa las verdaderas demandas de los vecinos que habitan esa zona. Que yo hablo con vos, Jenny, a mí me decís, no, estamos armando la brigada, le estamos poniendo un montón de ganas, nos reorganizamos, pero necesitamos que nos den un aval, que nos den un lugar, que nos digan dónde, que nos formen un poquito, que nos digan las herramientas. Entonces, ¿cómo poder exigir eso mejor, ¿no? Para que haya más eficiencia, y que sea realmente la respuesta que necesitamos, y no la respuesta que queda bien, correctamente política, como ponerle un cartel ecobarrio, claro, y hacer cocheras subterráneas, por ejemplo, que yo vi una vez eso en Tulum, que vivía en México, que hacía ecobarrio, la selva maya, el misterio, con cocheras subterráneas, y así. Sí, lo que va a pasar es que aunque haya un poder económico que incite a este tipo de desarrollos, o haya un poder provincial político que se lava las manos y que hace publicidad engañosa respecto a los incendios, va a pasar que hay poblaciones que despiertan a una conciencia de la que después ya no se puede volver. Entonces, por eso yo te quería contar, por ejemplo, que en Sierras Chicas, las múltiples brigadas que están ya trabajando, por más de no contar con apoyo oficial, están haciendo prácticas, están vendiendo empanada, pollo, rifa, para
proveerse de los elementos de seguridad necesarios, están saliendo al terreno para reconocerlo, están articulándose entre sí, y esto es una respuesta que nos entusiasma respecto a lo que pasa con las poblaciones en Sierras Chicas, sobre todo cuando pasó el año pasado, cuando salimos a los incendios en el norte cordobés, por ejemplo, y osamos entrar al campo de un dirigente de la Sociedad Rural de Jesús María a apagar un incendio forestal. Salió en los medios al otro día a denunciar de que éramos posiblemente ocupas, usurpadores de su tierra. Entonces ahí ves la colisión que existe entre modelos de pensamiento, entre niveles de conciencia, y bueno, mientras ellos se asientan con sus barrios de lujo en las nacientes de nuestros ríos, nosotros a la vera de esos ríos generamos resistencia, generamos hermandad, comunidad, y seguimos creyendo. Y en eso me parece importante también, recién hablamos de cómo el monte se va reconstruyendo, pero si algo se ve muy afectado es la fauna. O sea, los nidos que se pierden de los pájaros, un montón de animales que no pueden sobrevivir. Entonces quizás sí, las plantas que tanto queremos, sí tienen una capacidad de regeneración mucho más inteligente de lo que pensamos, pero en los animales esto realmente sí es como algo que afecta muchísimo. Y en ese sentido creo que un poco es una invitación a que pensemos, hablando de la hermandad, qué tipo de seres vivos queremos ser en medio de estos ríos, estas montañas, estos perros, gatos, zorros, pájaros, quebrachos, mariposas, hongos, gusanitos, bichos bolitas. Nosotros somos uno más de esto y pensemos qué compañeros de universo queremos ser con todos los demás que están ahí mirándonos como diciendo, bueno, bofi. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima aventura. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.